Las constituciones son instrumentos jurídicos, sí, pero también son instrumentos políticos. En estos cuerpos jurídicos y políticos se define la forma y poderes del Estado, su postura ideológica, derechos reconocidos, deberes ciudadanos, entre otros. No es una exageración decir que una constitución marca en muchos sentidos el rumbo de un país. Resulta llamativo que la propuesta de cambio constitucional no estaba entre las líneas de la discusión general al inicio de las protestas, sino hasta que un sector político empezó a mencionarlo como la gran solución. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, pues basta con mirar a los vecinos para entender que lo que está sucediendo no es espontáneo, no resuelve los males de Chile y sobre todo tiene una finalidad política, no social. Venezuela y Ecuador son países que vivieron momentos convulsos de protesta e inconformidad social hace 10 años aproximadamente. La inequidad, el compadrazgo, la impunidad y otras carencias hicieron que esos momentos de desconcierto se conviertan en una oportunidad de instaurar regímenes comunistas, totalitarios y absolutistas, en pocas palabras, de instaurar el famoso socialismo del siglo XXI. La estrategia fue igual. Lo primero fue implementar la idea de que el cambio constitucional era vital, pues la constitución que se tenía era perversa y neoliberal, y lo lograron. Cambiaron la constitución, primero en Venezuela, luego en Ecuador. Ambos países terminaron sufriendo cambios constitucionales que deformaron la composición e ideología del Estado de forma idéntica. Ahora ambos tienen, por ejemplo, estados con 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, de poder ciudadano y electoral. Esa composición convirtió a los estados venezolano y ecuatoriano en unos aparatos complejísimos, intencionalmente inentendibles y, por supuesto, obesos, con harto poder y muchos recursos. Las idénticas nuevas constituciones obviamente no solucionaron los problemas sociales. Venezuela fue uno de los países más ricos del mundo y hoy es un país donde se respira miseria. Ecuador se ha quedado estancado, ha tenido una década perdida y bordea una crisis económica profunda desde hace años, aunque afortunadamente desde 1999 está dolarizado. Pocos entendían que esta nueva forma de Estado y estos cambios constitucionales le dan cancha abierta al Ejecutivo para hacer lo que quisiera, pues controlaba a quien podía fiscalizar, a quien hace las leyes, a quien juzga, etc. Millones se dejaron llevar por la idea de que refundar el Estado era lo que necesitaban. Millones se emocionaron con constituciones donde habían listas eternas de garantías y derechos que nunca llegaron a cambio de su libertad. ¿No les suena parecido? Las nuevas constituciones cambiaron todo y permitieron a las cabezas del Estado tejer redes de corrupción, espionaje y propaganda inimaginables, además de permitir el manejo absolutamente discrecional de fondos públicos. Entre esos cambios constan el reconocer a la información como un derecho y a la comunicación como un servicio público. Por lo anterior, se le concedió al Ejecutivo el poder de seleccionar qué contenido era de calidad y qué contenido no era de calidad. Esto condujo a la pérdida de libertad de expresión, a la persecución de periodistas críticos, a censura, desapariciones, muertes, amenazas, silencio y, por supuesto, más corrupción. A cambio de reconocer a la participación ciudadana como un poder relevante que debía formar parte del Estado, se anuló a la sociedad civil activa, pues era crítica y estorbaba. Los que no fueron anulados fueron comprados. A cambio de dádivas y bonos gestionados por el Estado, desaparecieron miles de millones de dólares destinados a ayuda nacional e internacional durante emergencias humanitarias. Y así, la lista de intercambios es eterna, es dolorosa. Las nuevas constituciones eran bellas en el papel, inspiradoras de la superficie, aunque letales en el fondo. Venezuela no ha podido escapar del entramado en el que Chávez la dejó y Ecuador parece querer salir desde que Correa huyó del país. Ninguna de las dos naciones necesitaba nuevas constituciones, sino libertad, competencia, meritocracia, solidaridad, diversidad, agilidad, mejor administración de los fondos públicos, transparencia. Por adoptar la fórmula bolivariana, lograron ahondar en problemas como corrupción, pobreza, desigualdad y ahora están bajo el asfixiante poder de estados inoperantes y políticos millonarios. Chile es un país magnífico. Tiene mucho por corregir, como cualquier otro país. No dejen de ver a sus vecinos para referirse a lo que se debe y no se debe hacer. El cambio constitucional no es más que una fórmula ideada por un sector político radical y sediento de poder que busca institucionalizar el totalitarismo. Lo dejó en evidencia Florencia Lagos. No caigan en la trampa. Soy Cristina Villagómez, abogada especializada en derechos humanos para Fundación Nuevamente.